Ok, listo, entonces continuamos. Nos quedamos ahí con la descripción de la célula y sus funciones, ¿verdad? Tipo de aquella era la célula, esto también son cosas que ellos producen. Esto en cuanto a la digestión. Como yo dije, vamos a ver una clasificación de patología gastrointestinal que se llama síndrome de mala absorción. Bien, entonces nosotros antes de estudiar esos temas debemos recordar cómo se digieren estas macromoléculas y cuáles son las enzimas que lo hacen. La amilasa, los carbohidratos, las lipasas, los lípidos y las proteasas, la proteína. Ok, muy bien, hasta ahí bien. ¿Cuáles son las enzimas? La amilasa se llama a sí mismo, la lipasa se llama a sí mismo, las proteasas son las que cambian de nombre. Bien, tienen todas esas que están ahí. Y esta, que es la que convierte todas esas inactivas en activas, el tripsinógeno, o sea, como convierte en tripsina, la activa todo. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos entender de aquí? Debemos entender que la tiene una gran cantidad en la saliva y la otra viene del páncreas. Que están levantando las manos, pero que están diciendo, están escribiendo algo. ¿Alguien más lo escucha mal o es solamente? No, es la señal. Ajá. Ajá, se escucha un poquito mal, sí. Bueno, pero no, no, yo estoy que literalmente la computadora está conectada, que directo. Como que se corta, algo así. Déjenme ver si pongo un micrófono más cerca. Y ahora, ¿se escucha mejor ahora? Ok, entonces sigamos. Eh, Le decía que cada una de esas enzimas, bueno, digieren una de estas macromoléculas, pero que nosotros vamos a entender la complejidad de la digestión. Los carbohidratos son más simples y su digestión comienza en la boca, porque ahí hay amilasa, pero también la amilasa pancreática. Esto nosotros lo podemos utilizar solamente en algunos escenarios para medir los niveles de este componente en saliva. Se supone que debería estar dentro de los valores normales. Si ya está elevado, bueno, podemos sospechar de una pancreatitis. Bien. Ese mismo principio se aplica a las lipasas, principalmente a las lipasas. Es una de los marcadores serológicos que nosotros utilizamos para decir que hay inflamación del páncreas, cuando los niveles de la lipasa se encuentran elevados. La lipasa o los lípidos, en sentido general, son de las macromoléculas lo más difícil de digerirse. Bien, es lo más complejo. Por eso, los síndromes de mala absorción gastrointestinal, por ser este el más complejo, va a ser el que se va a afectar primero.
Si una persona tiene problemas de digestión, la primera macromolécula que no va a ser digerida, absorbida a nivel gastrointestinal van a ser los lípidos. Luego las proteínas y luego los carbohidratos. Los carbohidratos son más fáciles, luego la proteína y más difícil los lípidos. Cuando se pierde la capacidad de absorber, entonces se pierde en el orden contrario. Primero los lípidos, las proteínas y luego los carbohidratos. Entonces, esto es lo que explica lo que estábamos hablando ayer, que tenía relación con esto que está aquí, con el glucose dependency peptide. O sea, básicamente, porque cuando consumimos la glucosa a nivel gastrointestinal, los niveles de insulina son más altos que la cantidad que se produce si administramos al paciente la misma carga pero endovenosa. Bien, entonces, esto explica también la capacidad que tiene la glucosa de entrar en diversos tejidos. Para eso se utilizan los transportes de la glucosa o los GLUT transporters, que van del 1 al 5. A nosotros nos interesa aprendernos unos cuantos de estos que son importantes. Por ejemplo, nos interesa a nosotros que en los eritrocitos, ¿verdad? Tenemos también un transportador de glucosa, porque los eritrocitos, el único tipo de metabolismo que hacen es la glucólisis. No tienen mitocondria para hacer ciclo de Krebs, sino toda la energía la de ahí. Por eso es entonces que las deficiencias enzimáticas de esa vía metabólica pueden causar entonces anemia hemolítica. Entonces es importante eso. Cuando falla todas esas enfermedades que ustedes vieron, la deficiencia de glucosa 5-fosfato deshidrogenasa, deficiencia de piratoquinasa, todas esas enfermedades que nosotros vimos son importantes a considerar en cuanto a que el eritrocito también hay ese tipo de transporte. Bien, entonces, a nivel gastrointestinal, que es donde nos interesa a nosotros, los enterocitos van a absorber la glucosa y la lactosa por este tipo de transportadores que son dependientes de sodio, un tipo de transporte. Bien, lo que hace esto es que aprovecha el gradiente de sodio que se encuentra a nivel extracelular, que ustedes saben que es mayor que intracelular, y cuando se abre un canal, entonces entra el sodio conjuntamente con la glucosa. Este tipo de transporte es característico de hecho, un ejemplo clásico de transporte eh, activo secundario. Entonces, utiliza el gradiente eléctrico dejado por un transporte activo primario. Bien. Entonces, la fructosa específicamente tiene un GLUT, que es el GLUT5. Y pasan entonces desde el tracto gastrointestinal hacia la sangre por los GLUT2. Bien, entonces hay una prueba que se hace con este tipo de azúcar. Es un azúcar simple, básicamente simple porque se puede degradar fácil desde el punto de vista metabólico, que se debería absorber porque es simple, tú no tienes que degradarla muchísimo. Bien. Por lo tanto, de absorberse toda. Y los niveles a nivel sanguíneo pueden medirse. Eso me va a medir a mí la capacidad de absorción. Si yo le doy una carga X de ese azúcar al paciente y yo la mido, debería darme X valor. Eso quiere decir que se absorbió bien, que no hay problema en mala absorción. Ahora, si yo le doy X carga y la absorción no es adecuada, teniendo lo que yo esperaría para esa carga, entonces yo diagnostico el síndrome de mala absorción con eso.
principalmente mala absorción relacionado con insuficiencia pancreática. Bien, entonces es importante esa prueba. Que la van a ver, positiva, negativa. Eso es lo que le está diciendo básicamente eso. Esto era lo que hablábamos ayer de las anemias falciformes. Bien, también hay otras vitaminas, otras moléculas que es importante que ustedes recuerden cómo se reabsorben, pero más importante dónde. Porque nosotros vamos a ver patologías que van a afectar X parte del tracto gastrointestinal, ya mencionamos algunos, pero aquí tienen básicamente las que importan, después vamos a ir agregando otras. Hierro, folato y B12. Bien, hay un tipo que se llama Iron Fist, ustedes han visto esa serie por ahí, y como bro, es como tocarse la mano, así. Esa es la que yo pongo, esa es la que yo uso. Pero básicamente el intestino delgado, si contamos el duodeno, tiene duodeno, yeyuno, ilium. Entonces, duodeno, que es lo primero que está ahí, folato, small bowel, yeyuno, y B12 en el hilo terminal. En realidad el folato también, pero como así, como para uno acordarse exactamente dónde cada uno. Entonces, ¿cuál es la relación anatómica? Bueno, si yo tengo algo en el duodeno, qué sé yo, un tumor en la cabeza del páncreas, una úlcera, bueno, voy a tener problemas sobre eso. Si yo tengo en qué sé yo, cualquier cosa en el intestino delgado, me puede afectar el folato. Y si tengo algo específicamente en el hilo terminal, eso es que le están diciendo, mira, aquí es como problema con el B12. Pero recuerden que no le van a poner, mira, este paciente tiene deficiencia, le van a poner una anemia de deficiencia de hierro, folato, le van a poner una anemia con una célula megaloblástica, B12 megaloblástica, pero vamos a aprender a diferenciar de folato y de B12 cuando una y cuando la otra. Pero eso es lo que te van a decir, no te van a decir que el paciente tiene eso. Aunque aquí habla de que vamos a tener problemas de mala absorción a nivel gastrointestinal del hierro. El hierro muy poco, o sea, tiene que ser una gente con una patología específica, así pues. Eh, Vamos a ver patologías también donde hay un aumento de la reabsorción del nivel de hierro, porque nosotros comemos mucho hierro, ¿verdad? De hecho, consumimos más hierro del que nosotros necesitamos. Y la mayoría simplemente no se absorbe a nivel intestinal, sino que se desecha. Pero hay una patología que vamos a ver más adelante, que es gastrointestinal, hepática, sistémica, que el problema es que esos receptores están dañados, se absorbe muchísimo hierro, entonces el hierro se acumula en los tejidos. Ya esto nosotros mencionamos lo que eran, ¿verdad? Las placas de Peyet. Entonces, tejido linfoide sin cápsula, ¿verdad? Porque no es un ganglio como tal, un ganglio linfático. Se encuentra en la lámina propia y en la submucosa. Recuerden que yo les dije que la submucosa y estaba los vasos sanguíneos, estaba la glándula, pero también por los vasos sanguíneos que vienen en este tipo de células. Tiene células M de mucosa y presentan antígenos. ¿Cuál es la inmunoglobulina? IgA. La IgA es la que está en todas las mucosas, tanto la intestinal, la del lobo, la de la boca, la del ano, la del tracto urinario. Bien, esto es importante porque nosotros recuerdan que vi una patología que estaba relacionada con el IgA, era una vasculitis, recuerdan cuál era y cómo se veía. ¿Qué de característico presentaba esa vasculitis en cuanto a la disposición de las lesiones y eso? No puede ser vasculitis eosinofílica porque los eosinófilos son una célula, ¿verdad?
Esa es una. Pero había una que se llamaba así mismo. No se confundan con IgE, que tiene que ver con la alergia, y IgA, que tiene que ver con las mucosas y el tracto gastrointestinal, respiratorio y urinario. Son dos inmunoglobulinas diferentes. No es eosinofílica, ¿no? Pero tenía el mismo nombre, vaculitis por IgA. ¿Ustedes recuerdan la historia cómo era la vaculitis por IgA? Bueno, um, Era un niño que incluía una infección en lugares donde se produce IgA. Y los lugares donde se produce IgA son las mucosas gastrointestinal, genitourinaria, o un chin anal, pudieran decir, porque es gastrointestinal, ¿verdad? Boca, vía respiratoria, todo lo que es mucosa, todo lo que no está dentro de la sangre, todo lo que tú lo tocas y está mojado. Puedo tener una infección urinaria, puedo tener una gastroenteritis, puedo tener una gripe. Cualquiera de esas cosas van a aumentar la producción de IgA, porque la IgA se produce en el tejido linfóide asociado a las mucosas. Bien, no se confundan con IgE, vuelvan a revisar esa vaina, porque de hecho la vaculitis dice así mismo, vaculitis por IgA. Son estos niños que viven haciendo eso y tienen algo muy característico estos pacientes que hacen hematuria. Y tú dices, ven acá, pero ¿cómo así? Hematuria a un niño, principalmente varias veces al año. Bien, entonces seguimos. Repásese la vaculitis. Si no hacen preguntas, se le olvidan las cosas. Ahí están, se repasen. Esto es lo bueno de hacer preguntas. Así se dan cuenta de las cosas que están fallando. Bien, como ustedes vieron en inmunología, la IgA es una cadena doble que tiene dos lugares de unión, todas esas cosas ahí. Pero sepan dónde están, ya lo vimos, no estamos hablando de la célula de manera. Eh, la bilis, ¿por qué está compuesta? En realidad, es importante que ustedes lo sepan, porque no se lo van a preguntar, ¿verdad? Pero, glicina, taurina, ¿qué le suena a taurina? A lo que tiene el Red Bull, ¿verdad? Red Bull. La taurina, lo que es un estimulador de la secreción de la vesícula biliar a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, tiene fosfolípidos, colesterol, bilirrubina. Básicamente es una solución anfipática, o sea, que no es hidrosoluble ni liposoluble. Bien. Pero entender estos componentes que tiene ahí, principalmente el de bilirrubina, colesterol, fosfolípidos, pero principalmente el de bilirrubina
¿Se le habrá ido la luz? No se sabe, pero yo la pregunté porque tiene un buen tiempo. Seguimos esperando o tumbamos la llamada, que veis que está un niño ahora. Chicos. Yo no me desespero, vamos a esperar un rato más. Ok. Puedo esperarlo. Imagínate, aunque sea que diga algo, algo iba a decir. Es que seguramente se le fue el internet o la luz, una de las dos. Está bien.
Bueno, yo creo que él no va a llegar. Yo tampoco. Bueno, No, nos vemos mañana. Bueno. bye.